ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ok. El predicador Paul Washer, que yo sé que muchos lo conocen, refiriéndose a esta porción bíblica, iglesia, hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué se nos dificulta tanto orar? ¿Por qué se nos dificulta tanto orar? Quisiera iniciar este devocional con lo que no quiere decir Jesús en esta parábola, con lo que no nos está enseñando, porque yo sé que de alguna forma esta palabra ha sido usada y se ha convertido en una estructura en nuestra mente. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo primero que no enseña la palabra de Dios acá es que Dios no enseña que Dios escucha de mala gana a su pueblo o ignore el clamor de los suyos. Porque muchas personas dicen, bueno, pero este es un juez injusto, ¿verdad? Y escuchaba con mala gana a aquella persona. Entonces, si es una figura de Dios, entonces es que Dios nos escucha con mala gana o no nos escucha. No, eso no es lo que quiere decir la palabra. Un juez falto de escrúpulos no es una imagen de Dios, no es un símbolo de Dios, al contrario, es un contraste que hace. Un juez malvado, lleno de orgullo, porque era un humano caído en pecado, que sabemos que aunque tiene una posición de ley, ¿verdad? No la ejerce con justicia, pero aún así, él siendo tan malvado y tan malo y tan imperfecto, es capaz de ayudar a una persona que ni siquiera le interesa, dice el texto, ¿verdad? Pero cuánto más Dios nos va a ayudar a nosotros, siendo justo, siendo misericordioso, y que nos eligió a nosotros porque sí, por su propio consejo, ¿verdad? Eso es una parte. Al igual que Jesús quiere mostrarnos la imagen de Dios en el Sermón del Monte de Mateo 7, ¿recuerdan? Donde dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Ok? Entonces eso es clarísimo, no es la imagen de Dios, este hombre no representa a Dios, Dios es bueno y conocemos las características de Dios que nos revela a través de su palabra. La otra enseñanza, que es la arraigada, es que si oramos por algo siempre, repetidas veces, Dios nos va a escuchar sí o sí y nos va a responder según lo que nosotros creemos que nos conviene. Esa es la parte. Dios nos escucha, por supuesto, pero no es que Él tiene que responder a la manera que nosotros creemos que es lo que nos conviene. Y ahí cae la frustración de las personas. Bueno, Señor, si tu palabra dice en Lucas 18 que si yo constantemente te oro y yo te he orado por 18 años, yo te he orado por 20 años, yo te he orado, ¿cuántas personas, verdad? Tal vez una mamá con un hijo enfermo o un hijo drogadicto, estos son años de oración. Y entonces dice, bueno, pero es que en algún momento me contesta, porque eso es lo que dice su palabra. No, iglesia, no es así. Nuestra oración basada en lo que usted y yo queremos no va a condicionar a Dios, ¿verdad? Porque nosotros le pertenecemos a Él. Él es el sabio, Él es el perfecto, Él es el justo. No lo somos nosotros. Nosotros no tenemos un padrino mágico, lo hemos dicho, ¿verdad? No estamos enfrente de alguien para que ese Dios que nosotros formulamos en nuestra cabeza nos conceda lo que queremos. No funciona de esa forma. Entonces, si lo vemos de en esa buena dirección, nos vamos a evitar frustraciones. Nos vamos a evitar que si le estamos pidiendo algo y que no ha sido respondido a nuestra forma, no creamos, es que Dios no nos escucha y Dios es malo. Ok, esas son las dos cosas que no enseña esta parábola. ¿Qué dice la lectura sobre este juez? Pueden ver su Biblia y examinarla y hacerle esa pregunta.
¿Qué dice la lectura sobre este juez? Que era injusto, que él no había una pizca de justicia, no había en él un buen juicio, no había un buen juicio. Era insensato, dicen algunas traducciones, ¿verdad? ¿Y qué es ser insensato? Bueno, no tenía ni prudencia y no tenía sabiduría. Un sujeto insensato, dice el diccionario, que actúa de forma inmadura y no reflexiona. Vea cómo era este juez, ¿verdad? No temía a Dios. Qué triste, ahí avanzando la lectura dice, no temía a Dios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo camina? ¿Cómo vive una persona que no teme a Dios? Nosotros lo hemos visto, ¿cierto? No respeta su palabra, no respeta su guía, no tiene sumisión al Señor, entonces cree que lo que él hace es lo que lo define y punto, ¿verdad? No respeta la deidad de Dios. Y dice que no respetaba tampoco al hombre, no respetaba al hombre, a él no le interesaba la persona que tenía al frente. Totalmente otra cosa que habla el Señor, ¿verdad? En la Biblia, de amar a su prójimo. Quiere decir que la gente que se presentaba delante de él no significaba nada, él no tenía amor por ellos. Y nosotros sabemos que tenemos un Padre amoroso y no le importaban los problemas de esas personas. Él le importaba a él mismo, me está cansando, me está agotando, esa fue la expresión que le hizo, me agota, entonces lo quito para eso, o sea, pensando en su bienestar. Dios no es así, Dios no es así. No podemos ver a Dios aquí de ninguna forma, ¿verdad? En el versículo 5, Iglesia dice que le responde porque era molesta su insistencia y no quería que le agotara la paciencia. Si usted lee ahí en el 5, usted lo va a ver. No concuerda con la imagen de Dios santo, justo, tardo para la ira, grande en misericordia, que nos habla el Salmo 103 y otras partes de la Biblia. Y la figura que representaba a la viuda es esa figura de vulnerabilidad. Ustedes recuerdan el contexto de la viudez en aquellos tiempos de Jesús en la tierra, ¿verdad? Una viuda era despojada de todo, ella no tenía representación de nada, difícil, desamparada, frágil, no sé, indefensa. De esa forma, iglesia, estamos nosotros frente a un juez, pero un juez distinto. Pero nosotros estamos desamparados si no le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Estamos amparados cuando le pertenecemos a Dios, pero seguimos siendo frágiles, seguimos siendo personas caídas, no somos Dios y somos frágiles y necesitamos presentarnos delante de aquel que tiene la potestad de gobernar nuestra vida, ¿o no? ¿Verdad? Y en el versículo 6 el Señor Jesús enfatiza, léanlo en su versión, enfatiza que escuchemos lo que nos quiere decir en esta parábola. En otras palabras, iglesia, estar atentos, atiendan, abran sus ojos espirituales como orábamos ahora, porque lo que yo les voy a decir, dice Jesús acá, recuerde que estamos leyendo palabras de Jesús. En la mayoría de las Biblias está en rojo, ¿verdad? Es importante escuchar las enseñanzas de Jesús, ellas son nuestra guía absoluta. Entonces Él le dice, estén atentos porque les voy a decir una verdad absoluta. Vea cómo dice mi versión. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Aprendamos una lección. La palabra está para que nosotros aprendamos. Y Él le dice, Dios es bondad, está lleno de compasión por los creyentes. Jesús trata de decir, ¿verdad? Le estoy diciendo en mi interpretación del versículo. Si aquel hombre que era malo y que era injusto pudo responder a la petición de aquella viuda, Dios, que es misericordioso, que te escogió, que vale mi sangre, que usted vale mi sangre, y póngale su nombre, que Stephanie vale la sangre de Jesucristo, con mucho más razón, Él es un Dios que quiere escucharnos. Él es un Dios que quiere, dice la palabra, que está atento su oído para escucharnos. Y nos cuesta orar, pero esa es la naturaleza de Dios. Él quiere escucharnos. ¿Cuántas veces usted mismo se ha dicho en su interior que Dios no le escucha y Dios no le atiende? La palabra dice lo contrario.
pero esa creencia es una mentira como lo hizo Satanás en el Edén. Media verdad, media mentira, ¿verdad? Entonces la disfraza y nosotros la hemos creído. Pero Jesús dice que no, que Dios está atento a escucharnos. Vea qué maravilloso. Dios, que es bondad, está lleno de compasión por los creyentes. Siempre responderá a sus amados porque valemos la sangre de su Hijo. Así tarde la respuesta para nuestra percepción, ¿verdad? Porque Dios nunca llega tarde. Las razones de Él siempre van a ser buenas, siempre van a ser agradables y siempre van a ser perfectas. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y dentro de su voluntad está el querer responder nuestra oración. Entonces, si dentro de su voluntad está responder nuestra oración, en esa misma voluntad nos va a responder. Va a ser buena, va a ser agradable su respuesta y va a ser perfecta. Pero ¿cómo nos perdemos, iglesia? ¿Cómo nos perdemos? ¿Cómo creemos que no es así? Y la palabra nos dice otra cosa, ¿verdad? Él es omnisciente y todo lo sabe. Recordemos un poquito a Dios hoy. Si es omnisciente y sabe lo que yo necesito, ¿por qué no se lo voy a presentar y voy a estar confiada de que Él sí sabe lo que yo requiero? Que tal vez no es lo que yo le estoy pidiendo. También tenemos un espíritu que intercede por nosotros. Si Él es soberano y Él no recibe consejo, no necesita consejo de nadie, porque yo le voy a aconsejar al Señor cómo me debe de responder o el momento que tiene que responderme. Ya, por ejemplo, yo creo que nunca le hemos dicho a Dios, te lo pongo ahí, respóndeme la semana entrante. No, ¿verdad? Siempre le decimos, Señor, respóndanos ya. Entonces lo condicionamos, pero se nos olvida que Él es un Dios soberano. Y aparte que es soberano, es amoroso. Y el amor por encima de todo, siempre ligado, ¿verdad? Con sus otros atributos que lo hemos visto para una buena interpretación. Pero el amor de Dios, el amor ágape, el amor que nosotros no podemos experimentar en este cuerpo caído, solo a través de Cristo Jesús, con ese amor nos responde. Ese es nuestro Dios y está esperando su oración hoy y la mía. Él está esperando que nosotros doblemos nuestras rodillas espirituales hoy y pongamos todo nuestro ser, nuestras peticiones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros éxitos, nuestros dolores, nuestra familia, nuestros deseos, en manos de Él, porque Él es nuestro Salvador. No hay pérdida alguna. A Él le oramos, no al juez injusto lleno de maldad. Pero cuando oramos creemos que estamos delante de ese otro juez que es injusto y que está lleno de maldad. Dígame si no le ofendemos. ¿No les ha dado cólera a ustedes? Y es un ejemplo humano, lejos, ¿verdad?, del Señor, pero para que nosotros podamos comprender el contexto. ¿No le ha dado a usted cólera cuando una persona llega y le dice, es que usted es un odioso, es que usted es un mentiroso? Y usted, yo no soy mentiroso. ¿Por qué me dice mentiroso? Nos indigna, ¿cierto? Eso nos indigna. Imagínense nosotros el hecho de que no oremos porque no le decimos a Dios malo. Ay, Señor, tú eres malo. Yo creo que no, ¿verdad? Al menos ojalá entre nosotros. Pero sí, en la forma que nos comportamos le damos la espalda a aquel juez malo que no me escuche, que no atiende mi petición. Y le estamos diciendo con nuestra actitud de rebeldía en el corazón que Él es malo y que no está atendiendo lo que yo le estoy diciendo. Y todos esos agravios el Señor los sufre. El Señor los escucha, el Señor los conoce, Él sabe, es nuestro creador, es nuestro diseñador. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos disfrazar lo que sentimos con lindas palabras, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos justificamos, es que no, es que, pero el Señor sí conoce lo que hay ahí de trasfondo y si le pertenecemos tenemos un espíritu que interpreta todo eso, ¿verdad? Entonces, si es así, si recordamos a ese Dios perfecto, no el Dios que nosotros nos hacemos, la figura de Dios, aquel Dios que se reveló, y yo los invito a reflexionar en la palabra, porque yo decía, bueno, omnisciente, amoroso, consolador, misericordioso, soberano.
Recuerde que ha aprendido usted en la palabra y vayamos a ese Dios y acudamos a ese Dios. Si tenemos la figura de Dios de la forma que es, bíblica, entonces podemos dejar atrás o podemos arrepentirnos de creer que le estamos orando a un Dios diferente. Y muchas veces, hermanos, tenemos que regresarnos a ese camino e ir a acordarnos en la palabra de quién es nuestro Dios y de quién es nuestro Salvador. Porque nos desviamos fácilmente, ¿les pasa? ¿Sí o no? Nos desviamos, creemos en otro Dios que no es Él. Entonces imagínense a quién le estamos orando, cómo vamos a ser contestados, cómo su oración, cómo usted y yo pretendemos que seamos respondidos o que nuestra oración sea contestada si le estamos orando, póngale un nombre, no sé, a Dios, Sebastián, porque ese Dios no es el Dios verdadero, entonces es otro Dios. Es lo mismo que yo venga aquí, tenga una imagen y le diga, San Judas Tadeo, necesito, es exactamente lo mismo, aquella imagen no tiene vida, no es Dios, ¿cierto? La razón más obvia de por qué nos cuesta tanto orar es nuestra carne y esta obstinada forma de creer que somos autosuficientes. Cuando usted, iglesia, ora, usted se está negando a sí mismo. Cuando nosotros oramos nos estamos negando, estamos aceptando que no podemos ser creadores de nada o que no tenemos como el poder de hacer cosas que queremos. Usted se niega. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la carne odia la oración, porque le está diciendo no a la autosuficiencia. Y la autosuficiencia no solamente se ve reflejada en los hombres que uno dice, uy, mire, orgullosos, altivos, o aquellos que tienen una posición económica mayor y que, ¿verdad?, sus trajes. No, dentro de nosotros y de nuestra forma de vivir y nuestro estatus económico de pobres para abajo, de media clase para abajo, hay un orgullo tremendo que tenemos que entregar al Señor. Un orgullo tremendo porque cuando usted y yo no oramos y pasamos un día sin orar, le estamos diciendo a Dios que yo soy suficiente y que vivo en mis propias leyes y que no lo necesito, que no necesito de su guía, que no necesito de su bendición. Y eso se lo decimos sin palabras. Cuando no oramos, desviamos la mirada de nosotros mismos. Cuando oramos, desviamos la mirada de nosotros mismos para ponerla en alguien más. Y ese alguien más es el Dios verdadero y el Dios de nuestra salvación. Y esta es la razón B, porque ¿por qué no oramos? Ok, hay una razón, el orgullo, ¿verdad? La carne. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque tenemos poca fe. La falta de fe es la razón B en este devocional. Una débil y raquítica fe que no alimentamos. Hay una canción, Él me sostendrá, que nosotros la ponemos acá, que a mí me gusta una parte que habla sobre la fe. Mi fe es tan débil que si Él no me sostiene, esta fe no me da para caminar mañana. Es que ni siquiera es que no me da ¿verdad? Para caminar en el futuro, no me da para mañana, porque mi fe es débil, mi fe es frágil. ¿Pero por qué lo es? Porque no la alimento con su palabra. No puedo tener fe de un Dios que se me olvida mañana de quién es, porque no lo vemos. Entonces tenemos que conocerlo y cada día nuestra mente tiene que ir a la palabra, llevar nuestro conocimiento a la palabra para que cuando surja todo lo que surge en el día, yo pueda ir a la palabra y actuar como corresponde, pueda acudir a Dios en oración. Entonces mi fe es raquítica y mi fe es débil y por eso, iglesia, no me derramo en privado, porque no estoy hablando de las oraciones que hacemos aquí, estoy hablando de las oraciones que usted en privado, en su intimidad, debe de tener con Dios, deberíamos de tener con Dios día a día.
La oración, iglesia, podemos hablar muchas cosas, pero hoy quiero enfocarlo en estas pocas cosas. Es una oportunidad, vea qué hermoso. No, lo puse en mis palabras, no es una idea mía, lo leí en una Biblia de estudio y me encantó porque yo le decía, Señor, qué malagradecida soy. Porque vea, la oración, iglesia, es una oportunidad para participar en lo milagroso de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted en privado se sentó y le dijo al Señor todo lo que usted quiso decirle, poner en manos de Él. Y usted espera, porque usted ya sabe que lo habló con su Creador, con aquel juez que sí es justo, con aquel juez que sí nos escucha, con aquel juez que dice Jesús, que está atento a respondernos. Lo pusimos ahí y usted espera, y usted va a ser un testigo de aquella vida milagrosa y cómo Dios va a obrar en el camino con aquello que usted le puso, y usted dice, wow, yo no esperaba, y nos ha pasado. Yo no esperaba que el Señor actuara de esta forma. Y ver que hizo esto, porque ya entiendo que aquello no era lo que yo necesitaba, sino esto, es poder ser testigo directo de lo milagroso que es la vida espiritual. Pero imagínense, nosotros nos robamos esa oportunidad, porque si usted no ora, usted no puede ver a Dios obrando, porque cómo es sensible usted ante el Señor si no sabe que eso lo hizo por aquello o por lo otro, porque nunca lo llevó a la luz de la palabra, que sí nos daba la situación tal cual, ¿verdad? No la llevamos, entonces ¿cómo puedo yo ver a Dios trabajando en ese asunto? No puedo, pero cuando lo vemos hilar, o lo vemos, a veces decimos unos de esas cosas de Dios que hace así de repente, esos de repente de Dios, estamos siendo testigos de aquella vida que vamos a disfrutar del otro lado del sol, dijo un predicador, del otro lado del sol, eso que no podemos experimentar acá, y que eso llena, y que eso aumenta nuestra fe, iglesia. Y también es una oportunidad para participar en la obra de Dios, no solamente contemplarla, sino participar. ¿Por qué participar? Porque yo estoy caminando con Dios, como Enoc, como el devocional que nos daba el otro día Andrito, y estoy platicando con Dios y le estoy diciendo y Él me conoce y yo lo conozco y Él me ama y yo lo amo. Entonces yo le pongo aquellas situaciones, aquellas cosas de mi vida, Él las escucha, Él obra, yo estoy participando. Yo venía hablando con Él y yo, wow, Señor, vamos en el mismo camino, vamos en el mismo, con el mismo destino. Qué hermoso es tener esa intimidad con Dios, iglesia. Qué hermoso que es. Dice Efesios 3:20, vamos a buscar Efesios 3:20. Dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente, iglesia. Jesús aquí en Lucas 18 da uno de los discursos más importantes sobre la disposición de Dios para responder la oración. Él está dando a conocer a su Padre, Él está dando a conocer la naturaleza de la Trinidad. Tienen disposición para escucharnos y para atender nuestros ruegos. Vea que Santiago nos los dice de otra forma, nos los dice que no tenemos porque no pedimos, en mis palabras, ¿verdad? Pablo nos los dice de otra forma en muchas cartas, que sean conocidas nuestras peticiones y nuestros ruegos delante del Señor. De todas las formas posibles nos dicen, oren,
¿Ustedes creen o hemos creído en algún momento que si no nos escuchara Jesús y sus discípulos y sus apóstoles nos mandaran a orar? No tendría sentido, ¿verdad? Pero Él nos está diciendo algo importante sobre esa disposición. Dios responde la oración perseverante, iglesia. Y después termina con uno de los comentarios más tristes sobre la falta de fe y la dedicación a la oración. Y es el comentario más triste, y yo quiero que nosotros pongamos nuestras barbitas en remojo ahí. En el versículo 8 de Lucas, ¿verdad? Vamos a Lucas de nuevo. Dice: se tardará en responderles. Él pronto les hará justicia, dice esta versión. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? La respuesta definitiva para nuestras oraciones, la respuesta definitiva, absoluta y agradable, va a ser el día del regreso de Jesús. Por eso yo espero, iglesia, que ustedes anhelen y que yo anhele el regreso de Jesús. Queremos una oración respondida, esperemos el regreso de Jesús. Ahí está la plenitud de las respuestas a nuestras oraciones. ¿Quiere que Dios le responda concretamente su oración? Deseemos y anhelemos su regreso. Dice el capítulo 12 de Lucas que debemos estar preparados para la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá cuanto menos lo esperen, ¿verdad? Ahí lo dice el capítulo 12, si ustedes lo leen, hasta el título lo dice. ¿Y será que dice también su palabra como en los días de Noé? Solo 8 almas, iglesia, recordemos, porque así dice, la venida del Señor será como los días de Noé. Solo 8 almas fueron salvas en los tiempos de Noé. ¿Qué imperaba en los tiempos de Noé? Falta de fe. Falta de fe. Sabemos que el pecado abundaba. ¿Por qué? Porque donde no hay fe, hay pecado. Y dice, hallaré fe, dice el propio Jesucristo. La fe escaseará. El periodo antes del regreso de Cristo, y nosotros lo sabemos, y recuerde que los últimos tiempos empezó desde que Jesús en la cruz cumplió su propósito y descendió al cielo. Y dice que los últimos tiempos los va a determinar la apostasía, la falta de fe, aquella indiferencia por el Señor. ¿Queremos ser parte de eso, iglesia? Si usted y yo no alimentamos esa fe a diario en oración y con su palabra, vamos a ser uno de esos. Porque a veces nos ofende o nos asusta y uno dice, yo repito mucho eso, ¿cómo hará la gente sin Cristo? Porque en mis tribulaciones solo Cristo ha sido mi sostén. Entonces yo digo, ¿cómo hace la gente afuera que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué lo sostiene? Pero también pienso, si yo no oro fervientemente, si de verdad no es mi sostén, porque yo paso a diario orando con Él y también teniendo o sacando aquellos tiempos de intimidad, mi fe va a escasear, mi fe va a ser débil. Y ante lo que ante lo que nuestros ojos ven, es muy fuerte para nuestra conciencia, porque aquel no lo vemos. Y eso es la fe, ¿cierto? Y aquello que vemos va a ser malo en gran manera. Y con esta poca fe y esta frágil fe, ¿será que podremos enfrentar esos momentos de apostasía, esos momentos ¿será que nos vamos a ir de aquel lado? Nos vamos a ir, iglesia. No hay mucho que pensar. Nos iríamos, bueno, tenemos una palabra del Señor, ¿verdad? Si le pertenecemos, nadie nos arrebata de la mano de Él. Pero el tema es que si nosotros le pertenecemos, entonces sí estaríamos a diario hablando con Él, porque le pertenecemos realmente, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, no, ya yo acepté al Señor a través de una oración y la Biblia dice que nada nos separará del amor de Él, entonces venga lo que venga, aunque yo no lo conozca, aunque yo no ore, aunque yo no participe de su gracia, aunque yo no tome todos los instrumentos de gracia que Él nos dejó, no pasa nada, Él dice que no me voy a perder. No es cierto, no nos engañemos.
y veamos un poco más allá de la realidad. La pereza, iglesia, nos gana, nos gana el desánimo, nos gana una tristeza. ¿Quién es mayor que todo eso? Un tiempo, el devocional es un tiempo para reflexionar fuera de cualquier guión y de cualquier cosa. ¿En qué lo motiva? ¿Cuál es su motivación? ¿O cuál no es su motivación, verdad? Su motivación para no hablar con el Señor, con aquel Creador, con aquel juez que tiene nuestra vida en sus manos y que está atento su oído a responder. ¿Qué nos quita? ¿Qué pasa? ¿Qué nos consume? Las películas, quítelas, quítelas. ¿Qué hace que su tiempo se lleve? ¿Qué llena su tiempo? No sé, porque todos vivimos en una realidad tan diferente, pero ¿qué es aquello que me aparta de tener comunión con el Señor? Si es algo que usted conscientemente puede visualizar ahorita, que puede identificar, era la palabra, entonces es hora de ejercer nuestra voluntad. Para eso tenemos libre albedrío, no para otra cosa, ¿verdad? Es hora de ejercer nuestra voluntad de eso. Y si es algo el cual no hemos identificado solos, tenemos el cuerpo de Cristo, que por medio de consejería y por medio de todos los recursos que el Señor nos da, nos pueden ayudar a ver qué pasa. Indagar ahí, indagar y sacar eso. El tema es querer, ¿verdad? No permitamos, iglesia, que esto sea una descripción de esta generación. Ya vemos lo malo que es el mundo. Cristo viene hoy. Por eso los escogidos, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Como en los tiempos de Noé eran 8. No sé cuántos humanos hay ahorita, 8 mil millones de personas. ¿Y cuántas de esas vamos a ir con el Señor? Yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero conocer al Señor. Pero desde ahorita, no esperar aquel momento. Desde ahorita nosotros somos ciudadanos del reino y aquí en esta tierra solo estamos de paso. Y tenemos que identificar eso y vivir en el reino. O si seguimos viviendo en la carne, pues nos va a ganar todo lo de la carne. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No estemos entre los que tienen, los que no tienen, porque no piden conforme su voluntad. También, si conocemos la voluntad de Dios, la palabra nos enseña a pedir conforme a ella. Y si no pedimos porque no oramos, no vamos a tenerlo. Dejemos a un lado la fuerza humana y sus débiles recursos. Recuerden que todo lo que nos ofrece este mundo son débiles recursos. Son recursos engañosos y no van a ser recursos nunca de edificación y nunca van a ser perdurables ni eternos, porque el único eterno es Dios. Y si estamos en Dios, estamos en la eternidad y entonces nada de esto nos va a satisfacer para esa necesidad, ¿verdad? Y entreguémonos total y persistentemente a Dios en oración, iglesia. Y recordemos este pasaje bíblico, vamos a irlo a buscar para cerrar con esto, Segunda de Crónicas 16:9. Ayer, cuando estaba leyendo el devocional, ¿verdad? Para hoy, me puse a orar delante del Señor con esta palabra, porque yo me lo imaginaba ahí, y quiero que se lo lleve en su corazón. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Es una agüita. Esta es mi versión, si tienen otra la pueden leer. Dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo.
lo primero que tenemos que ver es, mi corazón es completamente suyo. Hay otras versiones que dicen, fieles a mí. Somos fieles con el Señor en el sentido de pertenecerles. Entonces Él recorre la tierra. Sí. Perdón, es que esta versión dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué versión más linda, ¿verdad? El corazón completamente comprometido con Él. Tenemos un corazón comprometido, iglesia, con el Señor. Tenemos un corazón y si no lo tenemos, pidámosle hoy un corazón comprometido con Él. Para saber y aplicar esto tan hermosísimo, entonces démosle la vuelta al versículo, que el Señor recorre la tierra y nos va a ver en el cuarto donde oramos, y nos va a ver en la cocina, y nos va a ver en el trabajo, y está atento a nuestra oración, haciendo match con Lucas, que dice el Señor que Él nos escucha y que no es un juez injusto. Que lo atesoremos y que de verdad se lo lleven, porque de lo que más carece, iglesia, la iglesia de Cristo, es de oración, es de oración. Pongámonos en pie y oremos. Hagamos uso de eso maravilloso. Mi Padre bueno y mi Padre bello, de verdad, Señor, queremos una vez más ponernos delante tuyo, reconociendo primero, Señor, que nos falta oración, pidiéndote perdón, ayúdanos a sentir ese peso de arrepentimiento genuino, que nos lleve, Señor, a cambiar de dirección de cómo venimos viviendo el cristianismo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de lo que nos ha enseñado la religiosidad, un sí, un amén, un gracias por el alimento, y que vayamos más allá, Señor, a ser tus verdaderos hijos, a ser verdaderos ciudadanos del reino, a depender únicamente de ti, a sentir, Señor, esa necesidad en nosotros diaria de estar en comunión contigo, Señor. No es lo mismo decir que somos cristianos que caminar contigo, ya lo hemos visto, Cristo. Y hoy te pedimos y te rogamos que nos enseñes a caminar contigo, Señor. Ayúdanos también a ejercer esta voluntad para el bien nuestro, Señor. Que solamente beneficios al estar de tu lado, al depender únicamente de ti, al podernos despojar de nosotros mismos, a darle la espalda a la carne, a lo que quiera la carne, a lo que nos dicte la carne y el mundo, Señor. Ayúdanos a no creer en las mentiras del enemigo que distorsiona tu imagen perfecta y santa, Señor. Ayúdanos a meditar en ese juez justo que eres, Señor, soberano, y que nada, Señor, se compara al amor tan grande que tú nos has tenido y ese amor que se materializó a través de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a meditar en eso, que nuestra mente piense en cosas limpias, en todo lo santo, meditar, dice su palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestras peticiones sean diferentes, que nuestra dependencia en ti se vea reflejado, Señor, con que ya aquello que creíamos necesario pase a un segundo plano, porque tú nos enseñas otro, Señor, y así nuestra oración va a ser conforme tu voluntad, Señor. Si te conocemos, Padre, y te amamos, vamos a querer lo que tú quieres, Padre, no lo que nuestros corazones se inclinan en esta tierra. Señor, no es difícil si tú estás con nosotros. De verdad, ayúdanos a cerrar y a quitar y a desechar todas esas ideas, Padre, tan terribles que nos hacen tanto daño y no nos ayudan, Señor, a crecer, a aumentar, a afirmar nuestra fe en toda tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener necesidad de tu palabra como aquella persona, Señor, necesita el agua, Padre. Como los siervos claman, Señor, en las alturas. Padre mío, te ruego que pongas en el corazón de esta congregación la necesidad de vivir contigo, a tu lado, con tu consejo, a través de la oración y de la palabra, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre. No queremos seguir siendo tibios, Señor. Tu palabra dice que los tibios los vomitas y el día del juicio final dirá:
Apartaos de mí, que no los conozco, y no queremos ser de esos, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestra salvación en Cristo Jesús y a vivir como salvados, Señor, a vivir como tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.